El siguiente video se constituye como el trabajo final de la especialidad en psicoterapia psicoanalítica, al que he intitulado Fantasma y feminicidio desde un psicoanálisis político. Mi nombre es Gerardo Arroyo. Se afirma que el psicoanálisis político de Zizek, apoyado en Lacan, posibilita desentrañar las causas múltiples que rodean el fenómeno del feminicidio, mismo que encuadra como noción principal el fantasma, noción que articula los demás andamiajes teóricos para su comprensión. Si bien es cierto, es importante antes de continuar hacer una breve enunciación de lo que sería el concepto de feminicidio, que si bien ha venido incurriendo a partir de una serie de andamiajes o engranes con interdependencia teórica, ha favorecido esta forma de engranar algunas de las diferentes disciplinas para llegar a un punto importante. Es decir, se ha venido a decolonizar el enfoque cultural de los feminicidios, pero también ha venido a constituirse y ver las causas relacionadas a los procesos de globalización mayores, que este es el punto central del trabajo. En México, entonces, a la fecha, hay 11 mujeres asesinadas diariamente en el país, entre feminicidios y homicidios dolosos. El trabajo, pues, se encuadra desde esta visión de un psicoanálisis político pensado desde lo que sería el famoso nudo borromeo lacaniano. Aquí, pues, vemos que el objeto del feminicidio se visibiliza brevemente en ciertas nociones de esta mirada psicoanalítica a partir de tres ejes principales, lo que sería la dialéctica hegeliana, algunos elementos de la crítica contemporánea de la ideología y obviamente conceptos nodales de Lacan. Estos tres, al entrecruzarse, van a dar dirección a lo que sería el síntoma o núcleo traumático del feminicidio. Es decir, el núcleo está formado por tres ejes interconectados por la categoría el acto o el passage en l'acte o fantasma. Es decir, este sería el punto nodal de ese nudo borromeo que tienen en su pantalla. El acto, pues, del otro, el Estado mexicano, que sería un punto de análisis importante, visto desde una cultura etnocéntrica patriarcal y el neoliberalismo. Por otro lado, el acto de los movimientos feministas, y también se hace ver o se pone en la mesa del diálogo un caso de homicidio doloso en la búsqueda de un feminicida. Y finalmente el acto del otro, el sádico perverso feminicida. Estos tres cada uno se ligan. Su punto de unión de los tres, el que está en medio, viene a conformar el síntoma, es decir, el núcleo traumático de lo real, constituido por los derechos de la mujer, mismo que es visibilizado como el goce excedente del Estado. El primer eje de análisis, entonces, sería el neoliberalismo, como una pedagogía violenta que genera o induce a los feminicidios. En este sentido, vemos que el neoliberalismo desata la violencia sistémica, que son a menudo las consecuencias catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político. Esta violencia sistémica provoca toda forma de violencia, desde la física y directa, que es materializado por los homicidios, los asesinatos en masa o el terrorismo, y su causalidad es innegable. Es provocado por la violencia ideológica. Se dispara por el odio, discriminación a lo considerado distinto, es decir, a la raza, a la etnia, a la mujer, a la diversidad sexual, a la clase social, pobreza. Esta tendencia a la homogenización de la sociedad acarrea de manera fáctica su antagonismo inherente, expresándose como hecho negativo que al legitimar las diferencias impacta en una lucha a muerte que busca como consecuencia o como consecución un goce al costo de lo que sea. Y las únicas formas de salida son observados en los hechos violentos, asesinatos, feminicidios, etc. Esto mismo nos lleva entonces a ver su extremo o su extremidad directa, que sería el acto del otro o el Estado,
Para ello me gustaría citar a Patricia Highsmith en su cuento obscuro que se llama La tortuga de agua dulce, que por su íntima relación con lo ominoso permite encontrar el núcleo traumático del feminicidio. Lo cito en extenso. La madre de un chico de 8 años lleva a su casa una tortuga de agua dulce que planea cocinar para la cena. Para que la carne de la tortuga tenga buen sabor, tiene que hervirla viva, y esto es lo que lleva a la catástrofe. En presencia de su hijo, la madre echa la tortuga en el agua hirviendo y cubre la cacerola con una tapa. La desesperada tortuga se aferra al borde de la cacerola con sus patas delanteras, levanta la tapa con su cabeza y se asoma. Por un instante, antes que la madre vuelva a sumergirla en el agua hirviendo con una cuchara de cocina, el hijo capta la mirada desesperada del animal agonizante. El impacto traumático de esa mirada lo lleva a apuñalar a su madre con un cuchillo de cocina. Si se considera que el elemento traumático es la mirada del otro indefenso, tanto la mirada angustiada del niño que presencia el suceso, como la mirada del propio animal que sufre lo indecible por su dolor. En los dos se manifiesta el no saber por qué algo tan horroroso y sin sentido está ocurriéndole. En ambos, tanto la tortuga que sufre directamente del dolor como del niño que observa semejante espectáculo, se observa la mirada de la víctima perpleja. En el mundo y particularmente en México nos encontramos ante lo aterrador de esa misma mirada. El Estado se limita pasivamente a observar la masacre de sus mujeres y no quiere o se resiste a actuar, mucho menos tratar de entender lo que ocurre. No alcanza a vislumbrar que los verdaderos pasivos son ellos y en cierta forma todos los ciudadanos del país, que al igual que la tortuga y el niño de Highsmith, solo pueden observar los horrores a los cuales son sometidos sin ser capaces de comprender cómo algo tan horrible es posible. Estas miradas nos vuelven a todos culpables. En el niño, el acto en sí, cuán violento es, no es otra cosa que la compasión a la víctima, lo que constituye esencialmente la forma de evadir la intolerable prisión de esa mirada. La compasión con el sufrimiento de la mujer asesinada lleva a plantear la tesis de Lacan respecto a la naturaleza reflexiva del deseo humano. El deseo es siempre deseo de deseo. La compasión es sin lugar a duda la manera de mantener una distancia adecuada respecto de un vecino en problemas. Pareciera que la compasión, en la medida que es sincera, presupone que en ella nos percibimos en la forma en que nos parece seguro o agradable nuestra situación. La víctima es presentada entonces para que nos guste vernos en la posición desde la cual observamos. Para Zizek, entonces, el fantasma es la prueba más evidente que el deseo del sujeto es el deseo del otro. Al citar a Deleuze, refiere que si quedas atrapado en el sueño de otro, estás perdido. La mujer paga con su vida ser el fondo de los sueños y el deseo de otros. El mal no reside en el objeto percibido como malo, dice Hegel, sino en la mirada inocente que percibe el mal en todas partes. Al igual que en el niño del relato, la mirada perpleja se reactualiza en la mujer en toda una historia de violencia sentida. El principal obstáculo para la liberación de la mujer no son las por siempre pasiones del hombre, sino la mirada inocente de la cultura de Occidente patriarcal, incluido por supuesto el Estado mexicano, fascinado por el espectáculo de estas pasiones, en tanto investimentos fantasmales de la política. La segunda dimensión es el acto de los movimientos feministas. No me voy a ampliar mucho aquí. Sin embargo, inicio con esta afirmación. La rabia potencial expresada por las mujeres en las manifestaciones es totalmente justificada. Pero cabría preguntarse, ¿no sería o no será que solo encontramos en el acto de los movimientos feministas una tensión genuinamente dialéctica entre lo universal y lo particular, pero que solo establece el punto, es decir, el lado patológico a partir de las explicaciones teóricas que le subyacen, entre paréntesis, abro el paréntesis, explicaciones culturales, coloniales, sociales, individuales y criminales, cierro el paréntesis, sin tocar siquiera la verdadera universalidad a la que pertenece. Y lo que se toca solo es solamente el antagonismo de lo particular con respecto al universal identificado con dichas teorías. Esto
creemos no permite atravesar el fantasma lacaniano por no ser un verdadero acto, por lo que sus logros solo alcanzan a ser, sí, fisurados, pero no lo suficientemente firmes y son al final de cuentas pequeñas ilusiones, ficciones o goces excedentes. ¿Será que resultan insuficientes o innecesarios? Para terminar, se aborda la dimensión del otro en el acto feminicida. Otro como violento, como perverso, como sádico. Es decir, aquí explicaré de manera muy breve una visión psicoanalítica sobre el acto del feminicida. Sin embargo, dado lo violento del fenómeno y su constante manifestación, implicaría el no hacerlo, sumergirse solamente en imaginar la mirada perpleja de la mujer despojada de su dignidad y de su vida. Se asumiría en la actitud de un observador pasivo y sentir concomitantemente compasión por ellas. Al no hacerlo, entonces, se caería inexorablemente en una renegación fetichista de la realidad. No hacerlo es convertirse en cómplice del fenómeno. Se realiza de manera muy breve, como decía al principio, a partir del análisis del deseo implicado en las categorías del fantasma y de su inversión en el acto feminicida. El feminicidio se observa en la manifestación más extrema de perverso sadismo manifestado en el horror que viven diariamente las mujeres y las niñas en el país, visibilizado en los hallazgos de los cuerpos como el enorme desprecio por los cuerpos de las mujeres. De acuerdo con las estadísticas, en este momento posiblemente una mujer o una niña en la intimidad de su casa o en las tapias de una construcción o en un paraje inhóspito o en un coche está siendo torturada y asesinada en una de las manifestaciones más extremas de perverso sadismo. Posteriormente, su cuerpo, encontrado en cualquier parte, mostrará las huellas del enorme desprecio por los cuerpos hacia las mujeres. Estadísticamente, la mayoría de los feminicidios consumados son realizados por hombres cercanos a la víctima. Y aquí un encuentro entre un hombre cercano a la víctima o la pareja. Aquí entraña la noción de la ilusión del amor cortés lacaniano, como una ficción, como una representación escénica, donde el hombre hace creer que su dama es inaccesible y por lo tanto él se pone en una representación de pasividad. Esta forma de llegar a ella abre la posibilidad de generar un vínculo entre el amor cortés y finalmente el masoquismo como un modelo específico de la perversión. Zizek explica en el 2005 que el fenómeno del masoquismo, desde la mirada de Deleuze, puntualiza la importancia de no verlo como una sencilla inversión del sadismo. Si bien el sadismo o en el sadismo se manifiesta la negación inmediata del otro, la destrucción violenta y la tortura, en el masoquismo es más puntual y más sutil, en tanto que la negación se expresa en una forma de rechazo, de simulación de sí como estructura, obviamente masoquista, de simulación que suspende la realidad de su verdadero ser. Por lo tanto, tendríamos que ver que en este juego masoquista, esta ficción, mantiene constantemente un tipo de distancia reflexiva, nunca da rienda suelta a sus sentimientos, ni tampoco se abandona totalmente al juego. La figura del masoquista nos remite a la paradoja del orden simbólico o al orden de ficciones. Pero tengamos cuidado, hay más verdad en la máscara que usamos, en el juego que jugamos, en la ficción que obedecemos y seguimos, que en lo que está oculto detrás de la máscara. El núcleo, lo real de ser del masoquista, se externaliza en el juego significado con la dama. Aquí el proceso de inversión del fantasma aparece cuando lo real de la violencia explota desmedidamente. Se presenta en el momento que el masoquista es histerizado, es decir, esa salida sádica surge cuando el sujeto rechaza el rol de ser un objeto de deseo, al rechazar ser el instrumento de goce de su otro dama. Es decir, se horroriza ante la posibilidad de ser reducido a los ojos del otro a un objeto petita. Y para escapar de este peligro recurre al acto,
atravesar el fantasma, pero de forma invertida, a la violencia irracional que apunta al otro, hacia el acto, al asesinato, por la actitud de un deseo activo de quien se convierte en la real víctima. El sujeto del fantasma invertido se ha convertido en el verdugo, en el perverso sádico asesino, al ocupar el mismo el lugar de objeto, al ser el mismo el ejecutor de la voluntad del otro. Zizek también alude que este mismo proceso de inversión del fantasma se da en el sujeto sádico histérico. Justifica su brutalidad en una mujer, es decir, cuando la justifica, en tanto que considera que ella se encuentra en el papel de masoquista. Verdaderamente desea que la hiera, me obliga a pegarle para poder gozar. Voy a pegarle hasta que aprenda lo que realmente significa provocarme. Este es un proceso mal percibido del acto brutal sobre la víctima, ya que legitima inversamente el acto. Es decir, golpea a una mujer cuando, en el momento que el sujeto piensa que la domina totalmente, descubre que en realidad él es su esclavo. Esta sería la constelación inversa de la mirada cual objeto, que histeriza al otro. No obstante, esta visión es la que se puede observar de manera cotidiana cuando las mujeres son asesinadas por un extraño. Y en conclusión, debemos dar cuenta que después de poner en la mesa del debate este gran desafío sobre ese elemento tan contundente y complicado que enfrentan los movimientos feministas, la evidente denegación fetichista del gobierno para erradicar este tipo de problemas, la visión de las luchas en el caso de Maricela Escobedo y cómo se presenta precisamente el fenómeno en el acto del fenómeno feminicida en el sujeto feminicida. Tenemos que ver que para atravesar el fantasma debemos de verlo como un acto revolucionario, es decir, atravesar el fantasma de lo real, aun y cuando se resista a la simbolización, lo que derivará contra la sujetación, discriminación, violencia y asesinato de la mujer. Sé que se dice fácil, sin embargo, creo que una de las visiones importantes que nos daría cuenta hacia ello estaría en función de lo que dice Walter Benjamin, a la praxis transformadora. La catástrofe no es el último acto de la tragedia, sino que la catástrofe es que las cosas siguen siendo así igual, que nada puede transformarse. Esa es y seguirá siendo la causa de los movimientos antifeministas. Muchas gracias. Ba ba da ba da ba da ba ba.